enfrentando la vida con Dios. ¿Alguno de ustedes se ha sentido como que se le viene el mundo encima alguna vez? ¿Alguna persona en esta noche que nos escucha se ha sentido con tales presiones que tú crees que ya no puedes soportar más? ¿Alguno de ustedes ha perdido algún ser querido que le ha dejado un vacío y un profundo de sentimiento y de soledad en tu alma? ¿Alguno de ustedes como padres ha tenido algún hijo o alguna hija que haya cometido un pecado terrible y que nos hayan avergonzado como padres? ¿Han sentido ustedes el enorme peso y la responsabilidad de sostener y de cuidar y de proteger a una familia? Jacob podía contestar con un sí a todas estas interrogantes, porque él atravesó todas estas circunstancias en su vida. Y este pasaje que vamos en esta noche a estudiar nos va a enseñar cómo enfrentar cualquier situación en la vida, para que cuando sientas que ya no puedes cargar con esa mochila y con ese peso en tu vida, para que cuando creas que algún hijo cometió un pecado terrible en tu casa y te hizo avergonzar, y cuando perdiste algún ser querido, no importa cuántas pruebas podamos enfrentar en la vida o qué terrible puedan ser las pruebas, existe un camino para vencer. Hay una salida y hay una forma de conquistar nuestros problemas y nuestras pruebas. Y en esta noche Dios nos va a dar el secreto. En los versículos del 16 al 21, para comenzar, encontramos que se muere la amada, esposa, amiga, amante y compañera de Jacob. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel, y fue sepultada en camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Dios acababa, como lo vimos en la última clase, de traer un avivamiento a la familia de Jacob, donde toda la familia se había genuinamente arrepentido de su idolatría, de sus malos caminos, y se habían vuelto con todo su corazón a Dios. Todo esto tomó lugar en Betel, que significa la casa de Dios. Y ahora Jacob estaba fortalecido espiritualmente, como nunca antes en su vida, para regresar con su padre Isaac y tomar la responsabilidad de 13 hijos, 12 hijos varoncitos y una niña, a la tierra prometida. Empacaron pues todas sus cosas y abandonaron Betel e iniciaron un viaje muy cansado hacia Hebrón, donde estaba esperándolo su padre Isaac. Pero en este viaje una crisis sucede en la familia de Jacob. Muere Raquel, su esposa, su amiga, su amante, su compañera de toda la vida. Raquel estaba embarazada de su segundo hijo y aparentemente el viaje fue muy pesado para ella. Los movimientos, nos imaginamos, del burro donde iba montada, ¿verdad?, o del caballo, eran excesivos
y le adelantaron los dolores de su parto y el niño nació prematuramente. El niño nació bien y dice el versículo 18 que al salírsele el alma, o sea, cuando estaba agonizando Raquel, le alcanza a poner a su nombre Benoni. Vemos nosotros que este nombre, hijo de mi tristeza, nos habla que Raquel, a la hora de su muerte, había sufrido mucho. Había llevado cargas que no pudo liberarse y que de alguna manera amargaron su ánimo y su carácter. Entonces, cuando ella le dice a su niño, te vas a llamar Benoni, hijo de mi tristeza, brinca Jacob inmediatamente, gracias a Dios, y le dice, no se va a llamar así. Al contrario, se va a llamar hijo de mi mano derecha, que significa, o que es el nombre de Benjamín. La palabra hijo de mi mano derecha, o la derecha, la diestra, en la Biblia significa un lugar de posición y de autoridad. Con este nombre, Jacob estaba confesando que su hijo no iba a ser causa de tristezas, sino que su hijo se iba a sentar en una posición de honor a su mano derecha. Nos damos cuenta en Romanos 11:1 que el apóstol Pablo desciende directamente de Benjamín. Así que gracias a que haya nacido Benjamín, que pudo el apóstol Pablo ser el gran león de Dios. Y creo que en esta noche podemos encontrar la primera verdad o el primer principio espiritual. Muchas veces en el matrimonio, la esposa ve la vida de una forma, de otra perspectiva, y el esposo la ve de otra. O puede ser al revés. Puede ser que él sea el pesimista y el negativo, y ella siempre la optimista y siempre echando porras. De cualquier manera que sea, nosotros tenemos que intervenir directamente en la vida de nuestros hijos. Si tu esposa le dice a tu hijo, eres un tonto, nunca vas a hacer nada, o es el esposo, no, de ninguna manera. Tú vas a ser inteligente, tú vas a triunfar en la vida, tú vas a salir adelante, y tenemos que estar continuamente haciendo a un lado, aplastando, cancelando las palabras negativas que se puedan escuchar en nuestro hogar contra cualquier miembro de nuestra familia. Tenemos que hablar con confianza, tenemos que hablar palabras de bendición. Dice en 1 Pedro 3:10, el que quiera ver días buenos y que le vaya bien en la vida, refrene su lengua del mal y hable palabras de bendición. Entonces es increíble cómo la Biblia nos dice que el poder de la vida y de la muerte se encuentran en el poder de la lengua. Entonces hay que tener cuidado de cómo nosotros hablamos y nos expresamos de nuestros hijos para nunca poner sobre nuestros hijos una maldición. Y no hay peor maldición que le puedas poner a un hijo que decirle, tú nunca lograrás nada en la vida, o eres un bueno para nada, o no sirves para esto, eres un tonto. Esas palabras los maldicen a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ya comenzar a madurar espiritualmente para bendecirlos. Dice en el versículo 19 que así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Vemos nosotros en el versículo 20 cómo Jacob honra la memoria de su esposa, levantándole un pilar para su sepultura, y este pilar nos damos cuenta que duró más de 500 años, porque dice el versículo 20, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. O sea, cuando Moisés estaba escribiendo el libro del Génesis, porque Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, ese pilar todavía permanecía. Y 500 años después de Jacob, aproximadamente, vino Moisés. Vemos nosotros que Jacob había amado a su esposa, la había tratado, la había conocido, había trabajado 14 años para que pudiera casarse con ella, y años más tarde, en el capítulo 48 del Génesis, ya estando Jacob viejito, recordaba a su esposa y el grande amor que había tenido por Raquel. Dice Génesis 48:7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán,
en el camino a media legua, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ya viejito, continuamente, Jacob continuó hablando, mencionando y recordando el enorme amor hacia su esposa. Este hombre de Dios tuvo una capacidad enorme para amar profundamente. Acordémonos que su tío, el papá de Raquel, le había enjaretado a Lea primero, y Jacob no amaba a Lea, pero a fuerza se la pusieron para que se casara con ella, y entonces se vio, ¿verdad?, entre dos corrientes. Él era débil de carácter, no se impuso a su tío, sino que aceptó a Lea, y pasaron 7 años hasta que pudiera casarse otra vez con Raquel. Le vuelven a poner 7 años, y después de 14 años nos demuestra que él amaba con todo su corazón a su esposa Raquel. Y a pesar de todas sus debilidades, Jacob era un hombre con un corazón tierno, con un corazón noble, con un corazón leal y sobre todo con un corazón fiel. Por esta razón fue capaz de realizar grandes cosas para Dios. ¿Saben una cosa? Una de las áreas donde Dios nos prueba a todos nosotros es en el amor a nuestra esposa. Es en el amor a tu esposo. Cuando nosotros realmente amamos a alguien de corazón, la única forma de demostrarlo, no hay ninguna otra, es siendo fiel en el matrimonio. Si tú andas coqueteando con otra mujer o andas coqueteando con otro hombre, eres una o un mentiroso total. Eres una hipócrita, eres un hipócrita. No es verdad que amas a tu esposo ni a tu esposa. Si andas ahí papaloteando y queriendo quedar bien con aquella y queriendo quedar con este, no es verdad que amas a tu esposo. Y cuando no tenemos la capacidad de amar a una sola persona, a un hombre o a una mujer, es que nuestro nivel espiritual es muy bajo. Una de las tragedias más grandes es creer que puedes amar a 3 o 4 al mismo tiempo. No es verdad. Cada persona, cada hombre en la vida y cada mujer en la vida estamos destinados para unirnos con una sola persona y serle fiel a esa persona durante toda tu vida. Y si te casaste con la persona equivocada, ahí viene el premio mayor. Pero tú necesitas tener la capacidad de amar a una sola persona y entregarte a esa persona hasta que la muerte los separe. Y si la otra persona agarra carretera o el otro cuate agarra carretera, ese es tu problema, pero tú no puedes dejar de amar hasta el final, hasta que Dios te la quite o se muere o Dios se va el otro, pero tú y yo tenemos ante Dios la responsabilidad de amar con todo nuestro corazón al compañero o a la compañera que Dios ha traído a nuestra vida. ¿De qué manera pudo Jacob vencer la tristeza de perder a su esposa? Noten ustedes que dice el versículo 20 de Génesis 35. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Noten ustedes algo con lupa. En el versículo 20 se le llama Jacob. Y en el versículo 21 se le cambia el nombre y dice, y salió Israel, o sea, Jacob enterró a su esposa y le lloró a su esposa. Pero el hecho que el Espíritu Santo nos ponga en el versículo 21, y salió Israel, o sea, después de enterrar a su esposa, ya no se le llama Jacob, sino se le llama el que lucha o el que vence con Dios. ¿Cómo pudo Jacob vencer la tristeza al perder a su esposa? Por el nuevo nombre que Dios le había dado, Israel. El que lucha y el que prevalece con Dios. En este pasaje nos damos cuenta que si nosotros, cuando perdemos a algún ser querido, Dios no está conmigo y no está muy cerca de mí, es difícil vencer la tristeza. Es difícil vencer la soledad. Es difícil enfrentar la vida. Solo Dios con nosotros nos puede dar la capacidad de seguir viviendo.
Dice en el Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. En Isaías capítulo 41, dice el profeta en el versículo 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso saber que cuando nos sintamos desfallecer, o nos sintamos caer, o el dolor nos agobie o nos embargue, ahí está Dios que nos recuerda, yo existo, soy vivo, y soy un Dios que te levanto, que te esfuerzo, que te impulso, que te puedo volver a dar ánimo para seguir viviendo para mí. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Solo así podemos nosotros vencer la tristeza y la soledad de la pérdida de nuestros seres queridos. Regresamos a Génesis 35 y en el versículo 22, Jacob enfrenta la segunda prueba. Noten que le cayó, como dicen vulgarmente en México, le llovió el chahuistle. De repente se le muere primero, acuérdense ustedes, violan a su hija, Dina. Dios, a través de la violación de su hija, lo orilla a que se regrese y se consagre con él. Y gracias a que Jacob y su familia tienen este avivamiento, vemos como en el camino pierde a su esposa, pero pierde a su esposa cuando él está cerca de Dios. Cuando él está ya fortalecido, cuando ya vemos que ya no titubea, y como por si fuera poco, en el versículo 22, uno de sus hijos, el primogénito Rubén, miren ustedes lo que hace. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Rubén era el mayor de los hijos de Jacob, el primogénito, y ahora cometía un terrible pecado en contra de su propio padre. Había tenido relaciones sexuales con Bila, una de las concubinas de su padre, la cual fue madre de Dan y Neftalí, que eran medios hermanos de Rubén. Dos hechos nos demuestran, pongan atención, que no la violó. Dos hechos nos demuestran que esto no fue un acto de violación, sino que también ella consintió en este pecado. Número 1, Bila era mucho más grande que Rubén, por lo que tenía la madurez suficiente para saber lo que estaba haciendo y para haber detenido a este muchacho. Y es increíble cómo la Biblia nos pone desde el principio el intento satánico de mujeres mayores casándose con hombres mucho más jóvenes que ellas. Este no es el plan de Dios. Dios creó primero a Adán y después le trajo a Eva. El plan de Dios es que el hombre sea, generalmente hablando, mayor que la mujer. Está bien que estén de la misma edad o que ella le puede llevar 1, 2, 3 años, pero cuando una mujer ya le lleva a un hombre 8, 10, 15 años de edad, ya ella no busca un esposo, busca un bebé. Está buscando a alguien a quien darle la mamila. Y él no está buscando una esposa, está buscando una madre. Cuando un muchacho se casa con una señora mucho más grande que él no es cierto. Cuando tú llegas a los 40 y él tenga 35, 30, te va a abandonar, te va a dejar. Entiende eso. Él está buscando una mamá. Y tú fuiste su mamá por algún tiempo, y todos los muchachos y todos los hombres tenemos la capacidad, cuando no fuimos amados, cuando éramos chicos o adolescentes, de buscar una mujer en quien identificarnos. Y cuando esa mujer es alguien mayor, no es una esposa la que buscas, sino es una mamá que te cuide, que te consuele y te dé tu lechita. Pero no es sano, no es saludable, no es de Dios. Ella era mayor que Rubén. Y ella era madura para haberlo detenido. Y en segundo lugar, si no hubiera estado de acuerdo ella en este acto de adulterio, se lo hubiera reportado a Jacob. Y las intenciones de su hijo hubieran sido reveladas y Jacob se hubiera enterado. Pero ella, chitón perrito, no dijo absolutamente nada.
Esto nos muestra claramente que esta mujer, ¿verdad?, era una devora hombres. Y déjenme decirles, muchachos, cuídense de esto. No se imaginan, el mundo está lleno de mujeres que andan buscando chavitos. Y el mundo está lleno también de hombres que andan buscando también chavitos. Es una degeneración y una degradación que existe en el mundo que nos rodea, que está afectando nuestra sociedad y corrompiendo y minando y a punto de destruir los fundamentos de la familia en el mundo entero. Porque ya no hay normas, ya cada quien se casa con el que quiera, a la hora que quiera, a la edad que quiera, ya no hay respeto de nada, lo único que importa es satisfacer los apetitos de la carne. Y cuando funcionamos de esa manera, estamos a punto de llegar a Sodoma y Gomorra otra vez en nuestra vida. No se dice aquí la clase de disciplina que Jacob le impuso a Rubén y a Bilha, pero podemos imaginarnos que Jacob estaba destrozado. Acaba de perder a su amada esposa y ahora el hijo mayor se mete con una de sus concubinas y la tristeza y la vergüenza comienzan a inundar el corazón del pobre Jacob. ¿Cómo podía ahora Jacob soportarlo? Notamos que otra vez, dice la Biblia, se vuelve a usar el nombre de Israel. Ahora los hijos de Israel fueron dos. No importa el dolor y la pena que hayamos experimentado en nuestra casa, con alguno de nuestros hijos, Dios nos puede fortalecer para poder vencer este dolor y continuar enfrentando al mundo a su lado. En el libro de Proverbios 10, el rey Salomón escribió: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. En Proverbios 28, versículo 24, dice la Biblia: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Vemos que en Efesios 6, del 1 al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida. No hay nadie de los que nos están escuchando en esta noche que haya sido mal hijo o que haya sido mala hija y que le pueda ir bien en la vida. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos con nuestros padres, lo recogemos en tu matrimonio, con tu novio, con tu novia o con tus propios hijos. Pero la Biblia dice que lo que sembramos tenemos que recoger. Es increíble que Dios establezca una relación de bendición en la vida de acuerdo a la clase de hijos que hayamos sido todos nosotros algún tiempo en nuestra vida. Ahora en Génesis 35 del 22 al 27 encontramos una lista que es la más completa de los 12 hijos de Jacob o de las 12 tribus de Israel. Ahora Jacob pierde a Raquel, su hijo mayor se mete con su concubina y tiene delante 12 hijos, una mujercita, para poder enfrentar la vida. Yo no sé cuántos tengas tú, pero si te está cayendo el mundo con 2, ya sientes que 3 ya te tienen harto y los quieres ya estrangular. Yo recuerdo, mi padre tuvo 16 hermanos. O sea, mi abuela paterna fue madre de 17. Eran 5 hijas y los demás fueron varones. 17 hombres. En aquel tiempo, ¿verdad? Tenían eso, pero uno iba a ver si la gallina puso, el otro ordeñaba la vaca, el otro arreglaba el rancho, ¿verdad? Y pues eran otras condiciones y lo entendemos. Ahora ya más de 3 ya es una familia bastante grande, pero cualquiera que sea el número de los hijos que tú tengas o que yo tenga, debemos de enfrentar la responsabilidad y vamos a darnos cuenta por qué se dan esta lista de los 12 hijos de Jacob en esta sección. En primer lugar, para mostrarnos el inmenso poder y fidelidad de Dios.
Dios trabajó a través de todas las circunstancias de Jacob, como ya lo hemos visto, y finalmente él dio a luz a los 12 hijos con problemas en el hogar, tensiones con sus concubinas, celos entre sus esposas, pleitos entre los hijos, uno se viola al amante, y a pesar de todas estas cosas negativas, Dios cumple su propósito finalmente. Dios llama a Jacob para recibir sus promesas. Y el pacto que había hecho con Abraham era fiel en la vida de Jacob. Y en segundo lugar, para mostrarnos la fidelidad de Jacob a Dios. Jacob amó a Dios contra viento y marea. A pesar de sus pecados de bigamia, favoritismo con sus hijos, engaños, mentiras, cobardías y robos, Jacob buscaba a Dios. Luchó con Dios y prevaleció. Se arrepintió de sus pecados y nunca volvió a cometer los pecados que Dios le perdonó antes. Sería en esta fuerza que le había sostenido durante tanto tiempo que ahora podría enfrentar la responsabilidad de ser padre de 13 hijos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En Proverbios 22, versículo 6, la palabra de Dios dice, por labios del rey Salomón, respecto a la educación de los niños, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo podemos enfrentar no solamente la muerte de un ser querido, la vergüenza de un hijo que nos avergüenza por sus pecados, sino ahora el paquetote de ser papá y ser ejemplo y ser amante de que mis hijos recuerden, mi padre amó a mi madre y mi madre amó a mi padre? ¿Cómo podemos enfrentar esta responsabilidad? Dándoles a nuestros pequeños, desde que comienzan a crecer, la instrucción de la palabra de Dios. A nuestros hijos, ¿verdad? Como los pollitos, les aventamos un maicito, la palabra de Dios, sus semillitas, la palabra, y los hijos crecen 12, 13 años de edad, y a los 14, 15 se enfrentan al mundo, van a hacer decisiones, van a tener desilusiones, van a probar que el mundo no es como creían, no es Batman, ni Robin, ni Alicia en el País de las Maravillas, ni Caperucita Roja, sino que es un hueso duro de roer, el mundo no es color de rosa, y todas las semillas que nosotros les infundimos en sus vidas, ahí estarán siempre y nada ni nadie se las podrá arrebatar. Y el ejemplo más grande de esto lo tenemos con la madre de Moisés. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés tenía 2 años que lo echaron al río Nilo? Donde iba a estar atacado por cocodrilos, serpientes marinas, anguilas, dragones, ballenas, quién sé cuánto había en el río Nilo. Pero a pesar de todo eso, la madre de Moisés era una madre que sabía que era el destino de su hijo y se lo entregó a Dios chiquito. ¿Y qué pasa? No es coincidencia que lo haya encontrado la hija del faraón. Y ella lo jala por su ropita, se da cuenta que es un niño judío, lo esconde y lo comienza a criar y les dice a sus sirvientas, búsquenme alguna sirvienta hebrea para que venga a alimentar a mi niño, al que estoy adoptando. Y van, ¿y a quién creen que traen? A la madre de Moisés. Y entonces la madre de Moisés, 3, 4, 5, 6 años, 4 años, la madre de Moisés, de los 2 a los 6 años, porque a los 6 años les quitaban a las nanas. Y ya era la hija del faraón la que tenía que acostumbrarse y el niño a la hija del faraón para que no viera a la nana como su mamá. Por eso es el peligro tan grande de las guarderías infantiles. Después hablaremos de eso. Pero cuando la mamá lo educa, tuvo 4 años para sembrarle esto. Y la mamá de Moisés le siembra a Moisés la palabra, Moisés crece y entonces se enfrenta al mundo. Va a una escuela del mundo, a una escuela militar del mundo, a la Universidad de la Astrología, de la Cienciología y del comunismo y del ateísmo, y los egipcios le meten su programa. Pero el programa que Egipto le mete a Moisés
no pudo sacar la semilla que su madre le sembró en 4 años, hasta que tuvo 6 años de edad. Y cuando Moisés llega a los 40 años, la semilla comenzó, removida por el Espíritu de Dios, a ponerlo intranquilo, circunstancialmente huye de Egipto y se encuentra con Dios, descubriendo que él había sido destinado para ser el libertador de Israel. Y cada uno de mis hijos, hijos de ustedes, han sido destinados por Dios para ser benditos, para ser profetas, para ser predicadores, para ser hombres de Dios, para ser mujeres de Dios, para que impacten las generaciones en las que ellos se enfrenten en esta vida. En Génesis 35, 28 al 29, vemos la muerte ahora de Isaac, el padre de Jacob. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Quiero, antes de abordar la muerte de Isaac y terminar con ella, que comparen el versículo 18 con el versículo 29. En el versículo 18, al morirse Raquel, el Espíritu Santo dice que se le salió algo de su cuerpo, y la palabra que se usa aquí es alma. Por favor, escríbanla, en el hebreo es nepesh, o nepej, como se pronuncia. Se escribe nepesh. Es la palabra para alma en el hebreo. Y en el versículo 29 dice que se le salió el ruach. Se escribe ruach, el espíritu. Esto nos demuestra que el espíritu y el alma son dos cosas enteramente diferentes. Hay muchos cristianos, yo sé, que son dicotómanos, se llama dicotomía, que creen que solamente es alma y cuerpo y el espíritu y el alma es igual. Yo no puedo comulgar con esto porque también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu también. El Nuevo Testamento nos muestra dos palabras que son suche y neuma. Luego dice 1 Tesalonicenses 5, y el Dios de paz guarde vuestro cuerpo, alma y espíritu para hallarlos irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. Entonces, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usan palabras diferentes para describir qué es el alma y qué es el espíritu. Pero el hecho es el siguiente, que cuando nosotros nos morimos, dos cosas se salen de nuestro cuerpo: nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo es reducido, duerme, se deshace, se convierte al polvo de donde salimos, pero el alma y el espíritu salen, y el alma es nuestro yo. El alma es nuestro ego, el alma es nuestra personalidad. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Apúntalo. El alma es el asiento de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Y el espíritu es la parte incorpórea, inodora, inmaterial, a través de la cual conocemos, servimos, amamos y conocemos a Dios. Porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu, y los que le adoran, los que le quieren servir, los que quieren conocerlo, tiene que ser en su naturaleza, en la naturaleza espiritual. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi espíritu, no puedo conocer a Dios a través de mi investigación científica. Yo puedo ser una gran mente científica, un gran astrofísico, físico matemático, doctorado en filosofía y letras, y emprendo la investigación de la Biblia. Tú puedes venir a la Biblia, amigo que me escuchas, científico que me escuchas, si no tienes el Espíritu de Dios, tú no podrás, con tu razón, tu inteligencia,
tus proposiciones o presuposiciones filosóficas, conocer nunca a Dios, porque para conocer a Dios necesitas que el Espíritu de Dios entre a tu espíritu y sea tu espíritu el que toque y haga contacto con Dios, porque Él es espíritu. Dice en 1 Corintios 2, del 10 al 14, ¿quién de los hombres conoce las cosas del Espíritu, sino el Espíritu del hombre que mora dentro de él? Así tampoco nadie conoció a Dios, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña todo lo que es de Dios. El Espíritu Santo conoce a Dios, Él viene a mi espíritu y me informa, me vivifica a mi espíritu. Mi espíritu le pasa la información a mi alma, a mi mente, a mis sentimientos, a mis emociones, y es el Espíritu el que está cambiando dentro de mí mi carácter. Porque antes de que yo fuera cristiano, estaba yo lastimado, y tú también, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Teníamos un programa duro, un disquete que nos habían metido equivocadamente. Ahora viene el Espíritu Santo y comienza a desechar toda esa información que el mundo me puso y a comunicarme y a poder infundirme la información de Dios para transformar mi mente. Romanos 12:2, renuévense en su mente. Y cuando mi mente comienza a cambiar, y esta tatema, ¿verdad? Comienza esta calabaza a recibir la información de Dios, comienzo a ver la vida diferente, comienzo a tener una seguridad que no tenía, comienzo a tener una esperanza para vivir, comienzo a confiar totalmente, aunque el mundo se mueva y haya terremotos y caiga el dólar y caiga el euro y caiga todo, mi confianza y mi fundamento está en Jehová de los ejércitos. Y esto es el poder que la palabra de Dios tiene en nuestro espíritu. Entonces, si tú no vienes, la Biblia es un libro que alimenta mi espíritu. Mi alma se alimenta, yo consulto libros de filosofía y las enciclopedias y la información de las revistas del mundo, y es conocimiento lo que nos alimenta al alma. Pero el espíritu no tiene más que un solo alimento, es la Biblia. Desead como niños recién nacidos, 1 Pedro 2:2, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Si algo te hace crecer, si algo te hace madurar, si algo te hace tener seguridad, si hace algo tener esperanza, es tu contacto diario con este libro. Diario. De día y de noche. De día y de noche. Josué, medita en este libro de la ley. Josué, si tú haces eso, Josué 1:8 y 9, si tú haces eso, Canaán es tuya. Las ciudades van a caer por mi poder. Yo lucharé por ti. No habrá nadie que se enfrente durante tu vida, porque lo único que me interesa es que ustedes me conozcan, dice el Señor. Cuando nos muramos, todo lo que aprendimos de física, química, matemáticas, filosofía y letras, bla, 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 no nos servirá en la otra vida. Nos sirve para abrirnos paso aquí, para adquirir prominencia, premio Nobel de literatura, pues qué bueno, gracias a Dios. Te mueres, lo vamos a ver la próxima clase, las generaciones de Esaú, vamos a ver el capítulo 36 de Génesis, la clase que entra, las generaciones de Esaú no se vuelven a mencionar históricamente más que por 2 generaciones, porque Esaú escogió vivir carnalmente. Cuando tú escoges vivir de acuerdo al mundo y quieres la prominencia del mundo y el aplauso del mundo y que el mundo te reconozca, dice Dios, que te reconozcan. Pero sabes una cosa, la gloria del mundo es como la hierba. Crece y florece y fui presidente de la República y por aquí y por allá, 2, 3 generaciones se olvidan de ti. Algunos arqueólogos te podrán descubrir entre los próximos 100 años. Pero cuando venga todo absolutamente y sea transformado y sea quemado, dice la Biblia en Isaías 55, la memoria de los impíos perecerá para siempre, pero los mansos heredarán la tierra. Cuando estemos en esta tierra, que ya son años, yo creo, ya los que nos faltan para estar en el milenio con Dios, nadie se va a acordar de Pancho López, ni de Pancho Villa, ni de Hitler, ni de Hussein, ni del presidente fulano de tal, ni del rey fulano de tal de España, ni del príncipe quién sé qué, cacachucho, ampachuchuchuchu. Y nada se va a poder informar, todo será sepultado en el olvido. Los únicos que podremos permanecer serán aquellos que le entregaron el señorío de sus vidas al Hijo de Dios.
Y cuando tú entiendes esto, santo que tú me estás escuchando, ¿sabes una cosa? Ya lo que el mundo te ofrece, ¿verdad? Ya no tiene sabor. ¿Qué te ofrezco? 150,000 pesos por darte un nombre. ¿Sabes qué? No me interesa la gloria. Si vende. No puede tener temor de Dios. Cuando temes a Dios, le pierdes el temor del hombre. Ya nadie le tienes que barbear, ni lambisconear, nada ya. Estás ante un presidente, estás ante un gobernante, estás ante un príncipe de Inglaterra o lo que sea. Ya nadie te apantalla, ya nadie te amedrenta. Todos son hombres. Y dice la Biblia, ay de aquel que pone su confianza en el hombre. Dejaos del hombre, Isaías 2:22, cuyo aliento está en su nariz. Vana es la ayuda del hombre. Y comienzas a buscar a salirte de este planeta espiritualmente y a poner tus ojos, tu confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos muy pocos años para poner a prueba y vivir así como Dios quiere que vivamos. Muy pocos años. 15, 20, 30 años, no sé cuánto te queden de vida, ni a mí tampoco. Pero yo sé que cada día que pasa es un día que pierdo si no lo entrego cada día más y más a mi Señor. Isaac muere. Y recordamos que esta es la cuarta dura prueba para Jacob. La muerte de Raquel, la vergüenza del pecado de su hijo, la tremenda responsabilidad de sus 13 hijos y ahora la muerte de Isaac su padre. Isaac muere de 180 años. Y dice el versículo 9, cómo me anima y me fortalece, me consuela y me edifica. Y murió y fue recogido y echado al panteón. Eso dice. Y le pusieron una lápida y le pusieron aquí murió un grande hombre y contrataron una limusín de carroza fúnebre y le enterraron con rosas. Así dice. Lo único que dice es, fue recogido a su pueblo. Fue recogido a su pueblo. La Biblia, al describir la muerte de los hombres y las mujeres de Dios, quiere que nosotros, al leer estas palabras, lo sepamos. Isaac no murió, como le dijo Dios, Cristo, a las hermanas de Lázaro. Lázaro no está muerto, está dormido. Cuando nosotros morimos, seguimos viviendo. La muerte es honrada, Dios, agradables a los ojos de Jehová. Salmo 116, la muerte de sus santos. Para nosotros el morir es entrar por primera vez al descanso eterno cuando ya no volveremos nunca a llorar. No volveremos nunca a sufrir. No volveremos nunca a tener que pagar la renta. No vamos jamás a perder ya seres queridos. No vamos a recordar nada de lo que nosotros vivimos y sufrimos. Y dice Romanos 8, las aflicciones que ahorita estamos enfrentando todos, y la familia, y los hijos, y los papás, y todo, no son comparables con las glorias que en nosotros se van a manifestar. Y esto es la fuerza, la ignición que puede prender una mecha dentro de tu alma y que yo quiero encender para que los días que te quedan los vivas apasionadamente para Dios. En Deuteronomio 32:50
Vamos a ver dos pasajes más de la muerte de dos hombres de Dios. Y aquí tenemos la muerte de Moisés. Dice Deuteronomio 32:50. Y muere en el monte al cual subió, y sé unido a tu pueblo. Sé unido a tu pueblo. O sea, Moisés, quiero que subas a ese monte. Tu alma y tu espíritu se van a salir de ti. Tu cuerpo, Moisés, se va a quedar, yo lo voy a enterrar. Dios enterró personalmente el cuerpo de Moisés. Nada más sabemos que fue en el monte Nebo. Y cuando tú regreses algún día, volverás a unirte a tu cuerpo. Pasaron algunos miles de años y Moisés, que fue unido a su pueblo, aparece vivo cuando Jesús en el monte de la transfiguración se le aparece a Pedro, Juan y Santiago. Moisés y Elías vivitos y coleando los dos. Otra vez Dios nos muestra que nosotros vamos a volver a vivir y la muerte es solamente un pasaje, un túnel que atravesamos para ser unidos. Dice en Hebreos 11:12, tenemos una gran nube de testigos. Dice en Apocalipsis 6 del 10 al 12 que los santos allá arriba están diciéndole, Padre, ¿hasta cuándo nos alcanzan los que están en la tierra? Ya, por favor, allá nos están diciendo, apúrense. Y aquí, por favor, salven la vida, el electroshock, ahí va la ambulancia, el 911, ¿no? Por el instinto de la sobrevivencia que tenemos. Y allá, cuando alguien se está muriendo, se gozan y hasta los ángeles se gozan. Aquí hay luto, entierro, unos se vistan de negro, y si supiéramos que hemos descansado de nuestras obras para siempre. Sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Horor, y fue unido a su pueblo. Y terminamos con el libro de Daniel, cuando muere Daniel. Este es el más hermoso de todos las descripciones. Dice Daniel 12, versículo 13. El último versículo del libro de Daniel. Y le dice el ángel a Daniel, y tú irás hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Pongan atención. Todos tenemos un principio y todos tenemos un final. Escuchen. No todos los que me están escuchando van a llegar al fin. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que muchos cristianos Dios se los tiene que llevar antes de tiempo a casa por el mal testimonio que están dando al mundo. 1 Corintios 11, 30 al 33. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Santiago 5, los últimos dos versículos. En estos pasajes dice la Biblia, y muchos de los corintios, al tomar la cena del Señor, como no querían arrepentirse, y la tomaban mecánica y religiosamente, durmieron y otros se enfermaron. Dios se lleva a casa muchas veces a muchos de sus hijos y no llegan al fin. Dios quiere que todos lleguemos al fin de nuestra vida. Que Dios no tenga que intervenir cuando tengas 50, 40, 30 años antes de tiempo, porque no has querido entender que traes una misión, que tenemos todos una misión en esta vida. Si tú crees que veniste a esta vida para ser campeón de los 400 metros, para ser artista de cine, para salir y ser famoso en Big Brother, para ser artista de cine, para tener una cara bonita, para tener un cuerpo bonito, para hacer un título, te equivocas. Dice Jeremías 9, 32 al 33, no se alabe el valiente en su valentía, el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Entonces, todo está bien que seas deportista, está bien que seas médico, está bien, todo está bien, pero que no sea tu prioridad en la vida. Nuestra prioridad es conocer a Dios. Es lo único que nos vamos a llevar. Y si tú en tu vida es Dios tu prioridad, es Dios tu prioridad en tu negocio, es Dios tu prioridad en tu familia,
es Dios tu prioridad en el altar que tienes en tu corazón, vas a llegar al fin de tu vida. Y cuando mueras, será el día que Dios quiere que tú murieras. Daniel llegó al fin de su vida. Y dice en segundo, y reposarás. Inmediatamente después de la muerte, reposo, tranquilidad absoluta, ni una hamaca en Cancún se compara con el reposo y la tranquilidad que tendremos. Y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Morimos, somos unidos con todos nuestros parientes, amigos, familiares, hijos, tíos, cristianos que se unieron y que están esperándonos en el cielo, y ahí estaremos aguardando hasta que se acabe aquí abajo en el mundo el final y la tercera guerra mundial. Y entonces seremos levantados, la resurrección de entre los muertos, nuestra alma y nuestro espíritu que están en el cielo se unirán en el cielo, en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, con nuestro cuerpo, y entonces ahí ya tendremos un cuerpo glorificado y así viviremos para el final. Y de ahí iremos a un tribunal, a un grande juicio donde no seremos juzgados por la salvación, porque la salvación no la podemos perder. Seremos juzgados conforme a nuestras obras, 2 Corintios 5:10. Y todo lo que hayamos hecho desde el momento que nos convertimos, desde el momento que nos convertimos hasta nuestra muerte, recibiremos recompensas. Y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. ¿Cómo enfrentamos la pérdida de nuestros seres queridos? ¿Cómo enfrentamos la vergüenza de nuestros hijos que nos han avergonzado? ¿Cómo podemos enfrentar las responsabilidades tan grandes que, repito, sientes como que se te viene el techo encima y se te va a venir encima si no dejas que Dios lo sostenga en tu lugar? La única forma de hacerlo es volviéndonos a Dios en esta noche con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y continuar viviendo para la misión que tenemos. Vayan al mundo entero y den testimonio, prediquen el Evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice Juan 14, creer en Dios, crean también en mí, dijo Jesús. No se turbe tu corazón, no estés afanado por nada, no te estreses. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy antes que ustedes a prepararles, como el esposo le prepara a la novia su casa y su nidito de amor, voy a prepararles lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, hablando de su muerte, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10, dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Puedes tú, al igual que los hombres de Dios, en esta noche decir lo mismo? Si tú puedes mirar de lejos estas promesas, esta fe, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Si tú te mantienes mirando, no lo que se ve, no el mundo que cada vez es Sodoma y Gomorra, no el mundo que cada vez no hay fundamentos, no el mundo que cada vez se degrada, sino tus ojos los tienes en Cristo, entonces vas a ser sostenido. Una fuerza invisible te va a elevar sobre este mundo, sobre el basurero que nos rodea, sobre los lobos que nos quieren morder todos los días, y Dios te protegerá
Dios será tu escudo, Dios te dará su salvación y te dará paz hasta el día de tu muerte. Y los que ustedes mueran serán reunidos con su pueblo. Descansarán, hermanos, y algún día todos nos levantaremos, y en aquel día nadie nos podrá quitar nuestro gozo. Oremos. ¿Cómo podemos, Señor, enfrentar la vida sin ti? ¿Cómo podríamos creer que podemos vivir, ser padres, hijos o profesionistas sin ti? Qué locura, Señor, es poder en esta vida creer que podemos hacer algo separados de ti. Porque separados de ti no hay nada que podamos hacer. Tú nos creaste para ti, Señor. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Dios. Te pertenecemos. Oh Dios nuestro, Dios de nuestros padres, que a través de las Escrituras nos has dejado esperanza y consuelo, porque tú moras en la altura, en la santidad, y con los quebrantados y humildes de corazón, para vivificarlos, para hacerlos vivir. Cuando nuestra alma está batida hasta el polvo, cuando sientas que el mundo cae sobre ti, cuando llegue esa crisis en tu vida donde creas que ya no puedes más, dice el Señor, vuélvete a mí, voltea y mírame, y serás alumbrado, fortalecida, animado, porque los que esperan en mí, los haré que levanten alas como las águilas. Y tu vuelo será más alto, morarás en las alturas, donde yo vivo, dice el Señor, y en esas alturas sanaré tus heridas, te abrazaré y te mostraré la salvación, por cuanto en mí has confiado. Cuando te sientas que la pérdida de algún ser querido te ha dejado un vacío profundo de soledad, dice el Señor, ese ser querido que perdiste está feliz, está conmigo, gozándose en las alturas y esperando que lo alcances, que la alcances, porque yo soy el Dios que enjugaré las lágrimas de mis hijos y ya no tendrán muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Cuando sientas que los pecados de tus hijos y de tu familia te han avergonzado, recuerda que Jesús fue avergonzado en una cruz, despojado de sus ropas, en medio de dos criminales y considerado y clasificado como un ladrón. Si tú crees que has pasado vergüenzas, recuerda al Hijo de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí estoy con ustedes, pequeña manada. No tengan miedo. En el mundo tendrán aflicción, pero no tengan temor del mundo, porque yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo se las da. Confíen en mí y tengan paz en esta noche, porque nunca los dejaré ni los desampararé. Jesús, Jesús divino, Salvador y Señor nuestro, te adoramos en esta noche. Adora en esta noche a Jesús, adórale. Adora al Hijo de Dios. Adora a aquel que vivió y murió y ahora tiene las llaves del infierno y de la muerte.
Adora a aquel que es digno. Adora a aquel que en este momento los ángeles le dicen santo, santo, santo. Adora a aquel que nos hizo reyes y sacerdotes en este mundo y que nos está esperando para darnos la corona de vida. Jesús, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te pedimos que toda la gloria y que toda la honra por los siglos de los siglos solamente tú la recibas, porque solo tú fuiste digno de tomar el poder, la honra y la sabiduría. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa y tu muerte en esa cruz. Fortalécenos en esta noche. Inspíranos más y más para nunca en la vida apartarnos de ti. Para tu gloria y tu nombre, dulce Jesús.